frente también hasta el cerro. Oh, tiene este ojo también. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos aquí regalando los CD que hablan acerca del día verdadero de Dios, el día de descanso. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios nos dice en Éxodo 20, versículo 4, del cuarto mandamiento. El Señor dice que debemos descansar el séptimo día. Este mandamiento es el único que comienza con la palabra recuerda, porque Dios sabía que a través del tiempo se iba a olvidar este mandamiento, que se iba a cambiar. El séptimo día es el día sábado. El Señor nos llama a guardar ese verdadero día santo, sagrado, que Dios instituyó. Este día se le fue dado a Adán y a Eva en el comienzo, en el principio de la creación, porque Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo día, toda la orden que había hecho en la creación. El profeta Daniel también nos habla en el capítulo 7 de que en un tiempo los poderes de la tierra iban a cambiar este mandamiento que Dios había instituido y se iba a colocar un día de estudio, un día falso que lo iba a colocar el hombre. Está hablando acerca del día domingo, primer día de la semana. Si ustedes ven en su Biblia, si usted tiene una Biblia en su casa, podrá darse cuenta que el séptimo día es el día sábado y no el día domingo. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, nos habla acerca de la segunda bestia, la cual iba a hacer que todos adoraran en ese día falso. Por eso los instamos a que usted pueda ver en su Biblia, pueda ver.
oremos por él. ¿Alguien más tiene algún pedido? ¿Quiere orar por su hijo, por su nieto, por alguien, por usted, que se siente a lo mejor con problemas y quiere que oremos? Levante su mano, a ver, para que el Señor lo tome en cuenta. Muy bien, vamos a orar. Ahí también hay otra mano, muy bien, vamos a orar por él. Especialmente por él, ¿verdad? Y por todos ustedes. También, muy bien, vamos a orar. Ahí también hay otra mano. Vamos a orar entonces, ¿ya? Vamos a cerrar los ojitos un momentito y vamos a comunicarnos con el cielo. ¿Ya? Vamos a decir amén. Cuando termine, todos vamos a decir amén, amén, ¿ya? Muy bien. Cerremos los ojitos para hablar con Dios. Cerremos los ojitos. Ahora entonces podemos. Padre bendito que estás en el cielo, queremos hacer, Señor, todos estos pedidos de oración, sobre todo por este lugar. Aquí hay muchas personas, Señor, que están siendo atendidas. Que ya están, Señor, en sus últimos días de entregar, Señor, toda una vida a sus hijos, a sus nietos, a su familia. Te pedimos por cada uno de ellos para que tú les bendigas, para que tú les acompañes. Le restablezca la salud, le quite los dolores. Ayúdale, Señor, a cada uno de ellos. Yo sé que hay pedido en el corazón de cada uno de ellos. Te pedimos que tú, Señor, que eres un Dios poderoso, un Dios sanador, puedas poner tu mano sobre ellos. Bendice también, Señor, a las personas que trabajan aquí en este lugar. Que tengan un hermoso trabajo, Señor, de cuidar a cada uno de los abuelitos. Que tú seas con ellos, les des paciencia, amor. Quédate con cada uno de nosotros, perdona nuestras faltas y queremos creer, Señor, de que tú vas a venir pronto para darnos vida eterna. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. 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 Gracias, ustedes, Padre. No, pero yo tengo un paso conmigo. Lo que yo hago, ustedes hacen. Lo que hace ella, ustedes van a repetirlo. ¿Ya? Lo que yo hago, ustedes hacen. A ver. Ahí vamos. Recién divertido. Homosexuales ahí por todos lados, de repente como que salieron del closet, ¿cierto? Estamos llenos de homosexuales, plagados. ¿De dónde salieron tantos? ¿Han visto ustedes en los colegios lo que se está enseñando ahora? La nueva modalidad que hay. ¿Ah? Los libros que como muestran a los niñitos de 5 o 4 años que pueden ellos jugar con muñecas, pueden ponerse vestidos y la libertad que le están dando a esos niños para elegir si quieren ser mujer o hombre. Todo está relacionado, comida, la educación, todo, lo que ven en el internet, lo que ven en la tele, lo que leen, el celular, todo está relacionado, porque ¿qué es lo que quiere Satanás? Volvernos a hacer lo mismo que hizo con los antediluvianos y lo que hizo con los sodomitas. En la escritura está escrito de que en estos últimos tiempos va a ser peor que Sodoma y Gomorra. O sea, los niños de este porte ya los están educando para que sean unos degenerados. ¿Cierto? Eso está pasando. Entonces, el diablo de generar la mente. Claro, eso. Entonces, ahí para allá vamos. ¿Por qué el régimen pro salud? Porque ustedes lo que comen le afecta directamente al cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros somos una unidad que funciona con 3 aspectos que nos rodean. Nuestra unidad como cuerpo funciona con la parte física, mental y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Si mi parte física está dañada, mi parte mental se daña también y por ende la parte espiritual. Entonces los componemos en esos 3 factores. Entonces por eso es que es importante que nosotros nos preocupemos de la comida, ¿ya? Para que podamos nosotros resistir al demonio. Si no, el demonio se mete en nosotros y estamos perdidos. Por eso es que se va a perder tanta gente. Entonces, para allá apunta el régimen pro salud, en que nosotros nos cuidemos con la alimentación, con las combinaciones, nos cuidemos qué comida, por ejemplo, leamos qué es lo que comemos, porque la gente llega y prueba y está rico y se lo come, pero no sabe de qué está hecho. El chancho hoy en día lo usan para todo. Ustedes compran un aceite de maravilla y la mitad es de chancho. O
¿Sabían ustedes? Las jaleas. Las jaleas. ¿Ya? Nosotros normalmente cuando comimos pancito ayuya, dice, qué tan rico, pero yo no como cerdo. Y todos los adventistas están comiendo cerdo. Todos, porque dicen, vamos a comer esta yuyita y la yuyita tiene grasa de cerdo. Claro. Manteca de cerdo. Cuando tomamos un remedio, una cápsula blanda, digo, yo nunca he comido carne de cerdo, pero la cápsula blanda está recubierta con manteca de cerdo. Está hecha con cerdo. Claro. Esa manteca hidrogenada que le llaman, ese es puro cerdo. Y ustedes hacen galletitas, hacen ayuyas, pan, qué sé yo, todo lo que hacen con eso, estamos comiendo cerdo. Hermano, una consulta, ¿qué hay que a esos colados Nestlé? Bueno, no voy a decir la marca. Colados. ¿Es verdad que le echan una cierta cantidad de fetos humanos a la comida? Claro, están usando mucho los fetos humanos porque están usando esto como alimento, están usando las hormonas. Están experimentando los alimentos para que los niños crezcan. ¿Se han dado cuenta que hoy en día como que los niños están creciendo más de la cuenta? Están usando... están tratando de hacer lo mismo que hicieron los antediluvianos, están tratando de reparar la raza. La raza se está descomponiendo mucho, entonces ellos están experimentando con esos fetos, con esa comida para que los niños crezcan más. ¿Ya? Y bueno, puros experimentos están haciendo, están trabajando con genética, están tratando de clonar, están tratando de hacer mil cosas que ustedes si supieran no lo creerían. Y bueno, ¿por qué tenemos que preocuparnos por lo que comemos? Tenemos que buscar los alimentos más saludables, lo más naturales posible. ¿Ya? Siempre un alimento cuando está envasado o dentro de un frasco, siempre trae algún veneno, siempre, porque le tienen que echar unos conservantes, siempre usan metales pesados, preservantes, colorizantes, saborizantes, usan de todo le meten, puros venenos. Entonces, nuestra dieta debería ser de cosas naturales, ¿entiendes? Semillas naturales, traten de buscar lo natural para que podamos nosotros luchar. Porque si nosotros no tenemos voluntad en nuestra mente, por mala alimentación estamos perdidos. Y nuestra única salvaguarda que tenemos es nuestra voluntad. Y eso la vamos a poder fortalecer con una buena alimentación. ¿Ya? Para terminar les quiero comentar lo siguiente. Yo tengo unos escritos acá que me encontré que son muy importantes para el tiempo de angustia, el fin de los tiempos. ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Ya? Por ejemplo, ustedes saben a mí llegaron reportes, porque yo soy un investigador, ¿ya? A mí me llegaron reportes de la parte militar de todos los países, donde dice de que en los últimos tiempos, cuando vengan los desastres en esta tierra, porque ustedes saben que vienen, estos desastres cuando ocurran, los militares tienen la orden de cercar las ciudades. ¿Saben lo que es cercar las ciudades? Todas las salidas, los accesos de las ciudades van a ser cortadas. O sea, van a cercar. Orden de matar a quien se atreva a pasar. Por lo tanto, imagínense ustedes recuerdan hace unos años atrás cuando hubo un terremoto acá en Talca, en Chile. ¿Qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué pasó con la gente? Se alborotó y se fueron a saquear los supermercados, los negocios. Después ya no había supermercado, no había negocio y empezaron a saquearse unos con otros. Y tuvieron que meter militares, ¿cierto? Para parar la cuestión. Imagínense ustedes lo que provocó un terremoto. Ahora, lo que viene hoy en día es más que eso. Vienen cosas terribles, viene sequía, viene pobreza, o sea, los alimentos van a escasear. Imagínense ustedes en esta ciudad, ¿cuánta gente hay? O sea, no es capaz de sostener un supermercado a toda esta gente. O sea, en una semana ya no va a haber qué comer. Por eso lo digo todo. No va a haber agua. Y más encima vamos a querer arrancar hacia los pueblos por ahí y van a estar cercados con militares. ¿Se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel fue cercado? ¿Conocen esa historia? ¿Qué pasó con ellos? Se canibalizaron, empezaron a comerse entre ellos.
Y eso es lo que se viene acá. Por eso es que nosotros tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, porque ya vienen tiempos difíciles. Tenemos que nosotros pensar en dónde nos vamos a ir, ¿ya? Tenemos que empezar a proyectarnos para vivir en los campos. Tenemos que salir de la ciudad. Y eso no esperen ustedes que llegue el momento, porque cuando llegue el momento no van a haber ni carreteras, no van a haber caminos. Y si ustedes van a pie y se van a encontrar con los militares apuntándolos, entonces no vamos a poder hacer nada. Eso tenemos que hacer provisiones antes, hermano. Yo les voy a leer algo de la pluma inspirada y algo de la Biblia que habla sobre el tema de qué va a pasar en el fin del tiempo, cuando nosotros tengamos que escapar, ¿ya? Dice lo siguiente: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6:34. Bueno, muchas personas a veces se asustan con este mensaje, ¿ya? Y piensan que tienen que afanarse en algo. Acá la Biblia dice que no afanéis, pero lo que nosotros tenemos que tener es un contacto directo con Dios. Porque acuérdense que cuando fue acercado al pueblo de Israel, mucha gente salió antes. ¿Quiénes salieron antes? ¿Ah? Los cristianos, pero ¿quién les avisó? Sabían la señal. Conocían Y conocían la profecía y tenían un contacto con Dios. Dios les señaló en el momento preciso, arranca, y salieron. Y los otros no se dieron ni cuenta. Y eso es lo que va a pasar en estos últimos tiempos. Pero para que yo tenga ese contacto con Dios y para que Dios pueda avisarme en el momento preciso, ¿qué es lo que tengo que tener yo en nuestra mente? Una claridad, mi mente despejada, una buena alimentación y poder tener un contacto con Dios, ayuno, oración, como lo que pudimos aprender antes. Tenemos que estar preparados, hermano. Voy a seguir leyéndoles esto que es muy importante. Esto lo dice la pluma inspirada. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que los santos guardarán alimentos almacenados o en el campo o en el tiempo de angustia, cuando hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia. Manos violentas se los arrebatarían y extraños cegarían sus campos. Será entonces tiempos en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas no estarán asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Esto está en Primeros Escritos, página 56. El Señor me ha mostrado que algunos de sus hijos temerán cuando vean subir el precio de los alimentos y comprarán alimentos y los guardarán para el tiempo de angustia. Entonces, al surgir la necesidad, los vi ir en procura de sus alimentos y contemplarlo. Habían criado gusanos y estaban llenos de insectos y no servían. ¿Qué les parece? En el tiempo de angustia, de nada les valdrá a los santos las casas ni las tierras, porque entonces tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. ¿Se dan cuenta? O sea, es ahora donde nosotros tenemos que ocupar nuestros bienes para proclamar lo que viene. Pues tenemos que invertir en literatura, tenemos que invertir en tiempo, en lugares para poder enseñar a la gente lo que viene. No en esos tiempos, porque en esos tiempos su casa la van a perder, su auto lo van a perder, no les va a servir. Todo se va a perder. Sigue diciendo, vi que si algunos se aferraban a sus propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía su deber, Él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades. Pero en el tiempo de angustia, éstas se levantarán delante de ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de deshacerse de ellas, pero no podrán,
Pero si ellos desean que se les enseñe, Él les hará saber en el tiempo de necesidad cuándo y cuánto deben vender. Esto está en Primeros Escritos, páginas 56-57. La niña que está cabeceando este pedido de eutanasia, que ella misma lo está pidiendo. ¿Ustedes han visto el programa? No sé si lo han visto, las noticias. Esta niña es de aquí de Maule. Richard la comenzó a tratar. Yo quiero contarles un poquito, tomarme la atribución. Esta niña fue inyectada en el colegio, con las inyecciones que ponen a los niños. ¿Papiloma? El papiloma. ¿Papiloma? Sí. Y la afectó y la dejó vegetal. Richard tuvo la oportunidad de ir a verla y no se movía, la niña se caía para el lado, ¿no? Y él la trató y comenzaron a hacer el tratamiento. La niña en poco tiempo comenzó ya a firmarse, ya no se caía para el lado. Comenzó a mover sus manos, comenzó a trabajar con el computador. Pero el medio ambiente en el que ella vive tiene unos familiares, no voy a decir qué familiares, que les gusta ver médicos, sus médicos que andan por ahí. Una familiar fue a Brasil, le trajo un médico de estos de Brasil y ha sido tratada ella y comenzó a afectarle en su salud y comenzó a decaer nuevamente ella. Hace un tiempo fue Richard con mi señora a verla. Hace mucho, ¿no? Hace un mes, algo así. Y la niña está en la cama con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba, hacia atrás, hacia arriba. Así está la niña ahora. Y la tratan con oraciones y va gente ahí rara a tratarla. Y todo un ambiente demoníaco que la ha estado acechando a esta pequeña. Y cómo el diablo está trabajando, hermanos, con ella para que en Chile se acepte la eutanasia. Y en eso está, ella salió, yo la vi en las noticias, Mega parece que fue, y ella decía, quiero morir, lo decía ella, pidiendo la eutanasia. Y se está trabajando legalmente esto. Ahora, hermanos, Richard va a ir a verla y se le va a dar un ultimato a la madre y a todos para que puedan reaccionar. Y oremos para que pueda esa familia reaccionar y puedan sacar esos demonios y gane el Señor. Amén. Porque si no, va a ganar el enemigo y la eutanasia se va a legalizar aquí en Chile. Y va a ser un peligro para las personas la eutanasia. Y no debiera ser, porque Dios es el que ve este asunto, ¿verdad? Así que oremos, hermano, oremos por Richard, por hermana, para que esto que va a ser afectado a nivel de Chile pueda ser bendecido para Chile y no sea una maldición para Chile. Ese dato quería darle, ¿no es cierto? Hay muchas experiencias que él tiene hermosas que yo me gustaría, pero ya ha pasado el tiempo que se ha dado con gente de afuera, hermanos. No sé si ustedes quieren un testimonio. ¿Les gustaría un testimonio? ¿Cortito? ¿O están cansados? No, sí que Bueno, esto a mí me da fuerza porque yo le preguntaba el jueves a Richard, cuenta. Y él contaba las historias y a mí me daba mucha potencia porque yo tengo que hacer muchas cosas para el Señor. Todos tenemos que hacer muchas cosas para el Señor. Y estamos muy calmados. Tenemos que comenzar a trabajar para el Señor. Queda muy poco. Hay que moverse como sea. Tenemos que hacerlo y pedirle al Señor que nos dé la fuerza para hacerlo. Porque la fuerza nos falta, ¿no? Estamos sin fuerza. Estamos decaídos. La iglesia de Talcanorte está decaída. Estoy hablando de líderes hacia abajo. Necesitamos trabajar para el Señor. Estamos durmiendo. Yo quería preguntarle a Richard y que él nos pueda contar, hermano, la historia de una hermana evangélica. Y yo quiero que me la cuente él. Se la cuente a usted. Bueno, hermano, la verdad es que yo llevo varios años trabajando y bueno, hay muchas historias que contar, pero hay una que es muy simpática que me llamó mucho la atención. Miren, un día yo vivo en Santiago, en un departamento pequeño. Un día yo estaba en mi departamento tranquilo y suena el teléfono y lo contesto, digo hola
y una hermana, una mujer, me dice, aleluya, aleluya hermano, así fuerte, contenta, ¿ya? Con regocijo me dijo, hermano, Dios me acaba de dar su teléfono para que yo vaya a su casa y usted me dé un remedio para sanarme del cáncer. Así me dijo, pero contenta. Y a mí me pareció extraño eso porque que una persona me diga que es para sanar de un cáncer y esté tan contenta me pareció como desenfocado. Y más que me haya dicho que Dios se le había dado a ella mi teléfono, eso me llamó mucho la atención. Entonces, ¿dónde, hermano, dónde usted vive para ir inmediatamente para allá, para que usted me dé un remedio para yo poderme sanar? Porque tengo un cáncer terminal y iba a morir, pero Dios me acaba de dar su contacto para que usted haga algo para mí. Ya, entonces yo vengo, le digo, yo vivo en tal, ya, yo en una hora más estoy por ahí. Ya, pues ahí me quedé esperándola. Y de repente llega, aparece una señora como de 65 años, aproximadamente. Estatura mediana, golpea afuera de mi casa, la veo, y dice, en la calle, a todo aleluya, aleluya, hermano, dice. ¿Ya? Y a mí me dio como vergüenza, entonces abrí rápido la puerta y la metí para adentro para que... Porque me da vergüenza esas cosas. Porque todos los vecinos ahí escuchando. Ya, y ahí se sienta y yo le digo, a ver, cuénteme, ¿cómo es esa cosa de que Dios la mandó para acá? Miren, yo no soy un incrédulo, ¿eh? Yo creo en cosas, como le dijera yo, sobrenaturales, ¿ya? Cosas que a veces pasan. Por ejemplo, aparición de ángeles, que Dios guía o Dios habla a alguien para protegerlo en una u otra oportunidad. No soy un incrédulo, pero a mí me cuesta, o sea, a mí tiene que ser una cosa bien documentada para que yo pueda, ¿me entiendes? Creer que fue así. No soy tan como un evangélico que llegan y ellos normalmente creen que todos son ángeles y que todo es un milagro, ¿me entiendes? O sea, se van al otro extremo. Entonces yo tengo que documentarme para yo creerlo, ¿ya? Entonces yo empecé a preguntarle así, ya, dígame, cuénteme, ¿cómo fue la cosa? Ya, me dijo, igual que una niña chica y empezaba como a saltar así en la silla. Resulta de que yo, hace un año atrás, fui al médico porque me dolían los pechos y el médico me hizo un examen y me dijo que tenía cáncer terminal grado 3. Entonces me dijo, no tengo un trabajo así, hago aseo en los departamentos, voy al barrio alto por los departamentos y hago aseo y ahí gano dinero, yo no tengo contrato, no tengo nada. Por lo tanto, a mí me salía 2 millones de pesos, la operación me iban a cortar las mamas para poderme salvar. Entonces yo todo un año trabajé de día y de noche haciendo aseo en todos los lugares que podía y logré juntar el dinero. Yo era el mismo día, en la mañana me fui contenta con la plata, con todo, con los exámenes, al doctor para que me opere y el doctor me dijo que me iba a hacer un examen antes de, ya, para poder saber si estaba apta para la operación. Y resulta de que le hacen el examen con el escáner y todo lo que hacen ellos. Y le dijo, lo lamento señora, pero usted no podemos operarla porque resulta que su cáncer se ramificó por todo el cuerpo, se ramificó por el hígado y por los huesos, ¿ya? Y usted está en un estado completo de metástasis y ya no hay nada que hacer, no sacamos nada con operar. Usted lamentablemente, con suerte, tiene un mes de vida. Y la mandó para la casa y le hizo la radiografía para que ella viera cómo estaba. Claro, en la radiografía aparecían las manchas. La metástasis es como que el cuerpo empieza a morir por dentro, ¿ya? Es como que las células se ven como manchas negras. Esa es la metástasis. Como bolitas chiquititas. Claro, como que uno se está como descomponiendo, ¿me entiende usted? Se está muriendo todo el cuerpo por dentro, ¿ya? Y bueno, ella con la noticia empezó amargamente, empezó a llorar y yo no lo podía creer y tomó su examen, su radiografía y se fue. Ella vivía en una parte, no sé si ustedes conocen Santiago, está el barrio alto para allá, para Las Condes, y por allá viene la Alameda desde Amí
mismo es larga y ella vivía para allá, para el lado de Maipú. Entonces el tramo es largo, a veces son como 2 horas. Y ella venía en la micro llorando y pidiéndole a Dios ahí que le ayudara. Y como son los pentecostales, ustedes saben que son súper efusivos para ellos. Entonces de repente se suben unos niños como de 6, 7 años, que eran vestidos de ropa de colegio, y se sube un niño que más o menos tenía 6 años, y la toma a ella y le dice, señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué está llorando? Entonces ella, en su pena, no se dio cuenta que era un niño, o sea, un niño y empezó a contarle al niño, llorando lo que le había pasado. Le contó de que el año que trabajó y que le había dicho al doctor que no podía demorarse, que se iba a morir y todo esto. Y el niño le dijo, señora, no se preocupe, no llore más, tranquila. Mire, yo le voy a dar un teléfono, el nombre de una persona, usted llámelo y vaya, y él le va a dar un remedio y usted se va a salvar y se va a sanar. Y listo. Entonces yo le dije, a ver, a ver cómo fue la cosa. El niño pescó su celular, porque uno razona. Buscó en su ¿cuánto se llama? En su lista de contacto. Buscó mi nombre, lo copió en un papel y se lo dio. No, el niño sacó de su mochila un cuaderno, sacó un lápiz que tenía aquí, rajó un trozo de papel y anotó su nombre y su teléfono y me lo dio. Pero ¿estás segura que él no tenía una libretita donde tenía mi nombre? Porque lo que es yo apenas me sé mi número telefónico. Yo no me sé el número telefónico ni de mi hijo, ni de mi hija, ni de mi madre, ni de mi hermano. No me sé los números. O sea, yo los tengo aquí. Si hay que buscarlo en la agenda. Claro, si yo llego a perder la agenda que tengo telefónica, yo no tengo a quién llamar porque me sé mi número telefónico. Con suerte. Con suerte. Porque eso es lo normal, ¿me entiendes? O sea, uno no memoriza esas cosas. Entonces ahí ya como que empecé como ya a preocuparme yo. Esto me huele extraño. Ya, dígame, ¿cómo era el niño? Mire, era un niño, un chico como de 6 años, dijo, era rubio y tenía los ojos como azules. Y la cara era blanquito, dice. Pero no era un niño, dijo ella, era un ángel. Y ella me dijo, era un ángel que mandó Dios y me dio su teléfono y todo. Y yo empecé a recordar, un niño de 6 años, yo no tengo ninguna relación con gente enferma, gente de adulta, no tengo nada que ver con un niño de 6 años, mi hijo es tan grande, o sea, no había por dónde que un niño me conozca a mí y menos que conociera mi número telefónico, o sea, que no lo buscara en un cuaderno, no me cansó, o sea, realmente me quedé callado. Porque no pude razonar qué es lo que pasó ahí. Bueno, lo dejé pasar, me dije entre mí, tiene que haber sido algo especial esto, ¿ya? Y la empecé a tratar y ella, ya, dígame, saltaba así, de emoción, dígame qué es lo que tengo que hacer para sanarme. Claro, présteme su informe, le dije, y vi el informe, claro, estaba pedida, ¿cómo se dice? Claro, yo me calculaba 2 semanas y ya estaba. De hecho, hasta olía a cadáver, porque cuando la gente tiene metástasis, por los poros empieza a salir un olor como a muerto. Claro. Entonces, yo le dije ya, le hice, yo tengo un scan, le escaneé, porque tenía que hacer algo, o sea, yo ya la vi ya como estaba, yo sabía que estaba pedida. Ya pues le hice todo un tratamiento, lo mejor que podía yo darle para un enfermo terminal, se lo di y saltaba de alegría, dijo aleluya, aleluya hermano, y empezó a orar ahí, todo lo que hacen los pentecostales. Me abrazó, hermano, gracias, Dios me mandó donde usted y yo sé que voy a sanar y se fue, pero feliz cantando por la calle. Y se fue, y yo le dije, acuérdense, una vez a la semana me tiene que llamar y contarme qué es lo que está pasando. Y se fue. Y yo ya dejé todo ahí, seguí con mis labores, pasó una semana, no me llamó. Pasó 2 semanas, no me llamó. Pasó un mes, no me llamó. No supe. Después pasó un mes más, 2 meses, no me llamó y yo dije, no, tiene que haberse muerto.
3 meses, nada, 4, 5, 6 meses pasaron, hermano. Y yo ya la olvidé. La olvidé porque ya dije, tiene que estar debajo de tierra. Así de simple. O sea, y resulta que me llaman por teléfono, contesto y una persona me dice, aleluya, aleluya, hermano. Adivinen quién era. Era Clara, ¿cierto? Era ella. Yo le digo, oiga, ¿usted cómo se le ocurre que usted me tenía que llamar cada una semana y no me ha llamado nada? No, hermano, me dijo que lo que pasa es que yo al segundo mes del tratamiento, no, al primer mes yo me sentí tan bien que yo salí a la calle a ser misionera, porque ella es una mujer misionera que no la para nadie. Yo no sentí ningún dolor, nada. Después yo me olvidé de llamarlo porque yo empecé a viajar a otras partes de Chile a hacer obra misionera y de repente me acordé de que yo estaba enferma y fui al doctor y me hice el examen y me hizo una radiografía y me dijo que no tenía nada. Nada, no tenía nada. Y yo tomé eso, le puse un marco así como que emplastificó la radiografía. La primera donde estaba llena de manchas con metástasis. Y la otra que le dio la última, que no tenía nada, y ella anda haciendo la obra misionera, dice, por todo Chile, va y predica en los grandes templos, y ella muestra, mire cómo estaba yo, y mire, y le pasa a la gente, le muestra los informes y todo, y predica, y para allá y para acá. Y por eso es que no me había llamado, y después se acordó de mí, y por eso me había llamado para darme la gracia de que se había sanado completamente. ¿Qué les parece? Amén. ¿No es un milagro acaso? Amén. Así, esas son las cosas que pasan cuando uno trabaja en la obra médica misionera, cosas increíbles, ¿ya? Y bueno, yo les podría contar toda una tarde de experiencias como esa, pero esa encuentro que es la más simpática que me pasó. La mitad la puso Dios y la mitad la puso usted. Claro, o sea, la verdad es que nosotros, hermanos, no podemos pretender ser santos para poder trabajar para Dios. No esperemos ser santos. Nosotros tenemos que... Me dolían los pies, no sentía estos pies, no podía hacer esto. Esto no lo hacía, no hacía nada, tenía una pancita, mi sangre estaba llena de azúcar. Y un día, porque uno a veces no cree en las cosas. Y yo no creía ese en Richard, pero Dios me habló un día y escuché a Dios y porque yo siempre chacoteaba con él, o sea, bromeaba con él y me puse las manos de él y de Dios. Me hizo un tratamiento que tiene él para cada persona. Porque antes yo vi este testimonio con mi padre. Con mi padre tenía sus genitales inflamados, todo. Lo iban a operar, ya no hacía pipí. Y yo ahí sentí el llamado. Y mi padre decía, no, hasta la hora no tiene nada. Se fue todo. Y yo hice el tratamiento. Pero ahora estoy bien. 1 año y medio no voy a médico. Porque no siento nada. No. Pero eso sí, que no como carne. A veces peco y como un poquito, pero no es mi vida eso. Cerdo jamás, marisco jamás. Lavé mi cuerpo. ¿Para qué lavé mi cuerpo? Para que el Espíritu Santo habite en mi cuerpo. Y para yo ser un ejemplo en mi familia. Para que me vean el cambio que Dios me hizo a mí. Porque Dios utilizó a Richard y me hizo un adventista más firme que nunca. Me emociono. Yo siempre quise dar este testimonio. Me emociono ante Dios. Hace 5 años me pasa una cosa muy terrible. Yo no creía en Dios. No creía en Dios. Pero Dios me puso
me puso pruebas que Dios existe. ¿Ah? Dios existe. Y yo por eso, cuando hay gente que le pasan cosas y reniega contra Dios, nunca hay que renegar contra Dios. Nunca. Yo les digo, apréndanle a Job. Job jamás renegó. ¿Y cómo lo bendijo Dios? Le reconstruyó todo, le devolvió sus cabezas de ganado, lo hizo feliz. Por eso me van a perdonar el día de que yo tuve que dar este testimonio. ¿Ah? Tuve que dar este testimonio porque pienso que el Espíritu se está revelando. Amén. Pienso que el Espíritu Santo está aquí. ¿Ah? En una sociedad de jóvenes, como dijo la hermana, todos somos jóvenes, porque la juventud la llevamos acá. ¿Ah? Dios los bendiga a todos y no dejen nunca de creer en Jesús, en Dios, nunca.